Bienvenidos, amados hermanos. Estamos siempre alabando al Señor por su amor, por darnos esta bendición de poder estar unidos en este estudio de la palabra. Vamos a tener un tiempito de oración en el que queremos que usted se una con nosotros. Oremos. Gracias, amado Padre. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Es tan precioso, Señor, oír los testimonios de lo que tú has hecho, Señor, de lo que tú estás haciendo en la vida de nuestros hermanos. Gracias por obrar, gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Cada día tú nos llenas, tú nos bendices, tú nos das fuerzas para seguir adelante. Y Señor, tú nos has enseñado por tu palabra bendita a pedir, como dice ella: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hoy te pedimos, Señor, por necesidades que tenemos puestas delante de ti, necesidades, Señor, de personas que aún nosotros no conocemos, pero que tú sí conoces, Señor. Obra en cada situación, en cada necesidad de enfermedades, de problemas, Señor, en las familias, Señor, en cada situación difícil, en cada carga espiritual también, porque, Señor, hay gente que está angustiada, que está triste y también quizás desanimada espiritualmente, pero hoy pedimos que tú fortalezcas, que tú siempre, Señor, con tu amor y poder toques las vidas de tus hijos. Y vamos a seguir confiando en lo que dice tu palabra en Isaías, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sigue obrando, papito, en cada necesidad, y también sigue obrando, Señor, en nuestras vidas, por medio del poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Oramos todo y todo lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. Estamos agradecidos con el Señor, de verdad. Ha sido maravilloso el Señor ayudándonos a estudiar su palabra. Amén. Animándonos a crecer en el conocimiento de su poder, de su amor, de su gracia. Con la inspiración del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Con esa iluminación del Espíritu Santo para nuestra vida. Sí, mis amados hermanos. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta unidad de pensamiento y esta estructura gramatical que nos enseña acerca de los dones. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque no solo es un capítulo, es el 12, 13. es el 13 y es el 14 de 1 Corintios. Y también vemos en todo el Nuevo Testamento manifestaciones de esos dones, ¿verdad? Porque usted nos ha escuchado hablar y decir que tenemos que encontrar, para hacer una doctrina, concordancia en toda la palabra. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de poder, de milagros, de maravillas, de dones del Señor. O sea, no estamos diciendo que solo aquí, sino en el Nuevo Testamento encontramos que la única forma de vivir la vida cristiana es a través del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente y de la iglesia, por supuesto. Amén, amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar leyendo. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 12. 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos es el mismo. Amén, amén. La primera cosa que queremos nosotros notar acá, hermano, es el deseo de Dios de que su pueblo conozca las cosas espirituales. Amén. Porque por eso el versículo 1 dice, ¿Lo leemos? ajá, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. entonces aquí hay un énfasis. ¿En qué cosa? En que el Señor nos está alertando de que nosotros no podemos andar en la vida cristiana desconociendo o negando o cerrando nuestros ojitos, nuestros oídos acerca de la realidad de los dones espirituales. Cuando una persona nos dice, pero que no se te vaya a olvidar, Sí. pero que no se te vaya a olvidar, nos están dando instrucciones Importantísimas, importantísimas, valiosas. Ahora, pero si nos dice, pero que no se te vaya a olvidar, pero que no se te vaya a olvidar, está diciendo, de lo que te estoy diciendo hay algo que es clave. Y yo creo que también viene implícito el que se nos puede olvidar y que las personas, nosotros los seres humanos, estamos muy propensos a querer tener el control. Y cuando leemos acerca de los dones espirituales, el control es del Espíritu, el control es de Dios. Entonces es como muy fácil venir y empezar a sacar de nuestra forma de vivir los dones espirituales, porque es una parte donde definitivamente usted y yo no tenemos el control. Ajá. Ahora, cuando aquí dice, no quiero que ignoren, no se refiere solamente a olvidar. También significa, quiero que conozcan la verdad de mi palabra acerca de los dones espirituales. No se atrevan a vivir sin eso, no lo vayan a hacer, no lo saquen de su día a día. ¿Y por qué les recuerda? Mira el recuerdo que les hace en el versículo 2. Les recuerda algo. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva Llevándoos a los ídolos mudos. Los extraviaban, los mareaban, los metían en un éxtasis. Les está diciendo, ustedes conocen por su vida antes de recibir a Cristo, conocen una forma de adoración, una forma de culto, ¿va? de culto, y nada parecido al Evangelio. Está Entonces, quizás, marcando de una vez, sin antes tocar nada, no es lo que ustedes vivieron. No es lo que pasó antes. No es nada similar a lo que ustedes ya conocen. ¿y cuál era la característica de lo que sucedía cuando ellos eran gentiles e iban a sus ídolos mudos? ¿Qué era? 2 palabras: éxtasis y desorden. Donde se perdía el control y en la calificación del ritual era entre más perdían el control, entre más desorden había, entre menos decoro había sido más exitoso el ritual. Y entonces, mis amados, aquí está diciendo de una vez de entrada, no ignoren ustedes lo que yo enseño, dice el Señor, en mi palabra acerca de los dones, ni lo vayan a confundir o creer que lo saben por la experiencia anterior que han tenido. Ni me ignoren ni me comparen, ¿verdad? Ajá. Porque en Corinto estaban pasando cosas de esa naturaleza. Mira el versículo 3 lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En la iglesia de Corinto había un momento en el que los hermanos en el fragor de la presencia del Espíritu maldecían. Algunos hermanos o personas que querían imitar lo que estaba pasando comenzaban a hablar cosas equivocadas. Nadie puede llamar anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldición. Maldición. Nadie puede decir que Jesús es maldición o maldecir a Jesús. Hermano, ¿y quién decía eso? Tristemente. Llegó de plano. Tristemente. Mire pues, hermano, hay un error. Hay un error que le sucedió a aquellas personas y nos puede suceder a nosotros.
que cuando venimos a recibir a Jesucristo, traemos todas nuestras presuposiciones, nuestras costumbres, Sí. y nuestras tradiciones. Y queremos hacer que encajen en lo que ahora vamos a empezar a creer. Correcto. En nuestra forma, digamos, hay un montón de cosas, hay un sinfín de cosas que practicamos a veces en la iglesia que realmente no tienen un sustento bíblico. Y el detalle con esto que está pasando aquí es que lo hemos venido estudiando los domingos y en estos programas. El diablo no puede imitar el fruto del Espíritu en la vida de la persona, pero sí a través de la Biblia, en Mateo lo vimos la semana antepasada, cómo puede imitar este tipo de cosas. Entonces, Imitar es. o confundir. Ahora, aquí, Pablo, hay otra cuestión también que tenemos que hablar. Viene la persona y dice: hermano, por eso mismo, yo no me meto en esto de los dones. Sí. Yo soy cristiano, yo respeto, yo amo a Dios, yo quiero las cosas de Dios, pero fíjese que me da miedo. Sí. Porque a muchas personas les da miedo. Miedo por lo desconocido y miedo porque tienen temor de ofender a Dios, Claro. o de hacer algo que no es lo que Dios dice. Ahora, yo creo que por lo que hemos estado estudiando a través de todo este tiempo, hay mucha ignorancia del tema del Espíritu Santo en la iglesia. Y entonces, sí nos atrevemos a predicar, digamos, de escatología, pero no nos atrevemos a meternos en los dones, porque creemos que en la escatología sí ya la comprendemos y que sí ya tenemos como muy claro el panorama. Pero el Señor dejó tan claro esto del Espíritu a la luz de su palabra, como lo hemos venido estudiando, que de verdad, por eso el versículo 1, no lo ignoren. Correcto. No lo ignoren. La ignorancia de la enseñanza bíblica produce ese temor. Exacto. La ignorancia de lo que enseña la Biblia también la ignorancia jamás te va a impulsar a querer crecer en esta área espiritual. Por eso dice, lo primero que hay aquí que atacar es la ignorancia. Y entonces vamos a conocer lo que dice el Señor, porque mire pues, hermano, si hay una iglesia que está haciendo algo y le está funcionando porque atrae gente, atrae público, pero no es bíblico, aunque atraiga gente, aunque atraiga público, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es hacer lo que dice la Biblia. La Biblia. Y fíjate que en esto que estás diciendo, pensando en un ejemplo bíblico, Simón el Mago, cuando ve todo esto y quiere que le digan cuánto vale. En Hechos 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? En estas iglesias de este tiempo, una cosa que está amarrado es noche de poder y milagros, pero amarradas al dinero. Correcto. Yo estaba viendo unos videos de una iglesia aquí de Guatemala hace poquito y que estaban anunciando un día de ayuno donde iban a hacer un rompimiento de las finanzas, pero la clave para entrar es que la persona haya dado todo su sueldo del mes de enero. Sí, pues. Entonces ahí nosotros no le podemos poner un costo, hermano. El Señor en un momento de su presencia lo puede habilitar a usted para empezar a dejar de endeudarse de la forma equivocada en la que se ha endeudado toda su vida, empezar a administrar bien su dinero. Por supuesto que Dios es pertinente para todas las áreas de la vida, pero no podemos ponerle un costo a un milagro. No le podemos poner, si usted da tanto y entre más grande su semilla, más grande va a ser la gloria. Eso es lo que hizo ese tipo en Hechos 2, querer comprar algo que no se puede comprar. Y ahora hay una cosa también, como ignoramos la palabra, por supuesto, aceptamos cualquier tipo de situación, porque la valoramos y la evaluamos con los principios materialistas. Es lo mismo de decir, hermano, ay, ora usted porque a usted sí lo oye el Señor, hermano. Correcto. O sea, vos como sos pastor ya sos casi intercesor por los hermanos. No, amado hermano, o sea, el único camino hacia Dios es Cristo, nada más. Correcto. Ahora, necesitamos el apoyo de oración de los hermanos. Por supuesto. Necesitamos compartir con otros. Pero no es porque a mí no me oye y a usted sí lo oye. Claro. Si el Señor a usted no lo oye, lo que quiere decir es que usted está en pecado o usted no es hijo. Amén. Amén. Entonces, hermano, ahora, en el versículo 4, 5 y 6, comienza a decir
una cosa tan preciosa y profunda, pero maravillosa al entendimiento de una persona que quiere crecer en los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ajá. Ahora, hay una palabra, la palabra exhaustivo. La palabra exhaustivo quiere decir Acaba, ¿verdad? que agota, que agota. ¿Sabe qué es lo primero que está diciendo aquí? Que las listas de dones que aparecen aquí no son exhaustivas, no se agota, porque Dios es diverso. Exacto. En la manifestación de su poder. O sea que lo que vamos a leer a continuación en estos días no queda ahí. Hay cosas que no están en esta lista y que si las evaluamos a la luz de la palabra y encontramos que están en tenor de las Sagradas Escrituras, vienen del Señor. Por ejemplo, la lista de dones de Romanos 12 es diferente a esta. Y alguno pudiera preguntar, pastor, ¿y cuál es la verdadera lista? ¿La de Romanos 12 o la de 1 Corintios? La diversidad. La diversidad. Ahora, vamos a llegar al punto de cómo evaluar que eso que estamos incluyendo, digamos, en la lista, está avalado por la palabra. Correcto. Ahora, la otra cuestión aquí es preciosa porque, mire, incluye a la Trinidad. Sí. El versículo 4 lo leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿quién? El Espíritu es el mismo. Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, la segunda persona. La segunda persona de la Trinidad. Y en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces, aquí el mensaje sencillo, pero profundo, hermano, es cómo la Trinidad actúa En conjunto. en unidad perfecta. Y borrando esa mala interpretación de que en el Antiguo Testamento es Dios Padre, que vino la era de Cristo y que ahora estamos en la era del Espíritu, que sería un error garrafal llegar a pensar en eso. Mire pues, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen que ver con los dones. Por supuesto. Ahora, ¿quién los reparte? El Espíritu. Ahora, ¿quién lo ganó? Cristo. Cristo los habilita. Ahora, ¿quién los prometió? El Padre. ¿Sabes, Pablo? ¿Sabes cómo se llama también a la llenura del Espíritu Santo? Al bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, la promesa del Padre. Sí. Y que Cristo fue el que lo dio a voz hablada a sus discípulos de forma más clara. Pero si vamos al Antiguo Testamento, hay promesas de eso. Hay promesas de eso. Hay luz de lo que venía. Entonces, mis amados, sí. Miremos Hechos capítulo 2. Mire qué interesante. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Cuando comienza el apóstol Pablo, el primer discurso, Hechos capítulo 2. 2:14, ¿verdad? 16, lee del 16 por favor, hijo. ¿Cómo dice? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, seguimos. Sí. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y entonces dice todo esto, pero mira, regresemos al versículo 16. Mas esto ¿qué? Es lo dicho por el profeta Joel. ¿A dónde se está remitiendo, por así decirlo? Al Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto no es nuevo. Exacto. Es el plan del Padre. Ahora, anda a Lucas 24. Lucas 24. Lee el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahora, he aquí yo enviaré. ¿Qué va a enviar? Mi promesa, dijo Jesús, no. No, ¿La no. promesa de quién? De mi Padre. La promesa de anda mí. ahora a Hechos 1:4. Vamos, Anda a Hechos 1:4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Ajá. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del Padre, del Padre. Entonces, viene Pedro y les dice en Hechos 2, esto no es cosa nueva. Ya estaba prometido. Ahora, ¿por qué queremos enfatizar en eso, hermano? Porque hay una corriente entre algunos evangélicos de pensar que hoy estamos en el periodo presidencial del Espíritu Santo y que ya Jesús ya terminó su periodo presidencial, que fue cuando nació, cuando murió, estuvo aquí los 40 días y ascendió. Ahí terminó su periodo presidencial. Sí. No, papito, mire, hay una unidad perfecta. Y es que el problema de pensar que estamos separados es que da lugar a todo lo que es del Espíritu, todo ese éxtasis, todo eso que yo siento, todas mis emociones, lo que a mí se me ocurrió, lo que yo creo o mi experiencia, se ponen sobre la Biblia. Entonces, como el tiempo de Cristo terminó, entonces ya estamos en la era del Espíritu. Entonces a mí un día se me aparece alguien y me dice algo, o yo tuve un sueño, tuve una visión, entonces ya no vamos a la palabra para confirmarlo porque es la era del Espíritu, ¿verdad? Amado hermano, porque lo que pasa también es que la gente piensa que la palabra espíritu quiere decir místico. Exacto. Que quiere decir lo que no se puede medir, ni tocar, Exacto, ni manejar, ni evaluar, ni normar. Ay, perdón, hermano, Dios normó todo. Y si usted mira la palabra de Dios, aquí que estamos leyendo en Efesios 12, hermano, en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, tiene que ver Dios Padre, tiene que ver Dios Hijo y tiene que ver el Espíritu Santo. Y la palabra es la norma para evaluar que lo que estamos diciendo con lo que está pasando en mi vida o lo que yo estoy sintiendo es de verdad del Señor. Vamos a seguir estudiando. Amén. 1 Corintios 12, pero quiero que quedemos con esto en nuestro corazón. El Padre lo prometió. Jesucristo Lo ganó. pagó para eso. Y el Espíritu lo reparte. Los tres. Y el Espíritu está feliz de ser el repartidor, porque Él viene a glorificar a Cristo. No viene a darlo de Él. Vamos a seguir hablando de esto mañana. Dios les bendiga, mis amados hermanos.